Amén. Hoy quiero hablar acerca de conociendo al autor del libro. Y antes de ahondar en el tema, ¿verdad? Quiero hablar un poco acerca del trasfondo de lo que significa esta epístola del apóstol Juan y cuáles son los temas que generalmente aborda acá, para que nos pongamos en contexto y por qué Juan está diciendo estas palabras. Aunque él escribe esta epístola muy avanzada, ya había avanzado, ya había muerto Jesucristo, ya había estado todo esto. Juan aún estaba activamente ministrando en la iglesia, ¿verdad? Él era el único superviviente apostólico que tenía la iglesia primitiva, ¿verdad? Los que habían andado con Jesús, habiendo sido testigo ocular, es decir, que había visto a Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, muerte, resurrección y ascensión. Los padres de la iglesia, ¿verdad? Como Justino, Martín, Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio, indican que después de ese tiempo, Juan vivió en Éfeso, Asia Menor, ¿verdad? Llevando a cabo un programa evangelístico extensivo, supervisando a muchas iglesias que se habían levantado y conduciendo en un ministerio escrito y extensivo, ¿verdad? A través de las epístolas, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Este último ya sabemos que fue escrito en la isla de Patmos, cuando ya fue exiliado, ¿verdad? Tuvo esa revelación de parte del Señor. Entonces, Juan era un padre de la iglesia, ¿verdad? Quien tuvo contacto directo, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo y describió, ¿verdad? Como una voz que permanecía, como el último apóstol que quedaba en testimonio de Juan. Fue altamente autoritativo entre las iglesias y muchos diligentemente buscaron oír lo que tenía, ¿verdad? Para enseñar, porque tenía mucha experiencia en cuanto a esto, de primera mano con el Señor Jesús. O sea, había estado con él, era la última persona que quedó y muchas personas lo buscaban. Ahora, en las iglesias en ese tiempo, recuerden que Israel se desenvolvió en un tiempo en el cual había caído recientemente el Imperio griego, luego entró el Imperio romano que gobernó durante muchos años y había una mezcolanza, ¿verdad? Ya no solamente estaban las creencias en el Señor, sino que habían judíos que no habían vuelto de la diáspora, no volvieron a Israel, sino que se quedaron, hicieron vida en las naciones donde estaban y al finalmente se iban mezclando, iban hablando las enseñanzas y ahí hubo como un cruce, como una ensalada entre las enseñanzas doctrinal bíblica, lo que el Señor había hecho, lo que el Señor había enseñado y la filosofía griega. Se empezaron a mezclar y surgió algo que se llamó el gnosticismo. Y este gnosticismo, vamos a ver un poco, no vamos a enfocarnos en esto, pero vamos a hablar acerca de esto, fue influenciado por filósofos, ¿verdad? Tales como Platón, que promovía el dualismo, afirmando que la materia era inherente, o sea, decir mala, el cuerpo, ¿verdad? Y que el espíritu era bueno. Como resultado de esta presuposición, estos falsos maestros, aunque atribuían alguna forma de deidad a Cristo, negaban su verdadera humanidad para preservarlo del mal. También decían tener conocimiento elevado de una verdad más alta que conocida únicamente por aquellos que estaban en las cosas profundas tenían. Es decir, solamente un grupo de la iglesia tenía un conocimiento que iba a llevar a la iglesia al conocimiento pleno de Cristo y se hacía a través de, como ellos lo decían, se mezclaba mucho el misticismo a través de esto. No era solamente que la palabra, entonces ahí perdía verídicamente esa fe, que no se llegaba a Cristo a través de la fe, sino a través de las cosas o los rituales místicos que ese grupo, ese selecto grupo, te llevaba a hacer y tenías que pertenecer a ese grupo gnóstico dentro de la iglesia para poder llevar. De modo tal que estaban transversando lo que el Señor había hecho, la palabra, y Juan tuvo que atacar, ¿verdad? Directamente estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros, incluso diciéndolo, ¿verdad? Más adelante que si estos continúan, sean expulsados de la iglesia, porque no estaban enseñando la sana doctrina. Y ahí es donde se desenvuelve este pasaje que estamos leyendo de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. Y quiero hablar acerca de algunos principios que nos ayudan a entender entonces el propósito de Dios en nuestra vida a la luz de las palabras. Creo firmemente que la Biblia no tiene secretos ni claves. A veces enseñamos claves, a veces enseñamos secretos, pero la Biblia es primero un manual de fe y conducta en la cual nosotros nos manejamos, nos regimos y nos enseña, ¿verdad?, a llevar a cabo. Y segundo, ella contiene verdades, principios y promesas para poder guiar nuestra vida, para poder conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios. Así que no hay nada oculto en la Biblia que no se nos ha de manifestar a través del Espíritu Santo.
Así que, por lo tanto, no hay clave. Y las cosas que se le llaman pasajes oscuros en teología, en la Biblia, que encontramos en ella, son pasajes o son cosas que Dios no le plació revelarlas porque tal vez no las consideró relevantes para el propósito que Él tiene para con la humanidad. Así que no le busquemos las 5 patas al gato, ¿verdad? A veces nos podemos inventar, pero a mí me parece, pero yo creo, ¿verdad? Cuando yo enseño teología, muchos estudiantes me preguntan y me dicen, ¿y qué cree usted? Cuando hablamos acerca de algunas posiciones teológicas, algunos argumentos bíblicos, y me preguntan, ¿y qué cree usted? Siempre me preguntan eso, nunca falta esa pregunta. Hasta yo la llegué a ser de estudiante en algún momento. Pero mi respuesta siempre es, aquí puede sonar un poco argelada, ¿verdad? Pero mi respuesta es, a ustedes no les interesa saber lo que yo creo. No les importa saber lo que yo creo. A ustedes les interesa saber lo que la Biblia dice acerca de eso. ¿Qué dice la Biblia? No lo que yo creo. Lo que yo crea, cualquier cosa es, ¿verdad? Macaná, como dicen aquí. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y es lo que nosotros queremos estudiar hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cuáles son los principios entonces que nos ayudan a entender el propósito de Dios en nuestra vida? Porque muchas veces andamos por ahí en el mundo diciendo, Dios tiene un propósito conmigo. Y si te preguntan, ¿cuál es ese propósito? Mucha gente no va a saber responder. No sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Yo sé, yo voy a la iglesia, yo asisto, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago, yo deshago y esto y lo otro. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Una vez yo me preguntaba esto y le decía a mi pastor, pastor, Dios tiene un propósito conmigo. Qué bueno, hijito, me decía mi pastor. Y yo lo voy a hacer. Qué bueno, hijito. Mañana te espero en tal actividad porque quiero que me ayudes a hacer. No, pastor, todavía Dios no me ha dicho qué tengo que hacer. Y el pastor se echaba a reír. Y pasaba otra vez y el pastor me decía, hijito, te voy a decir algo. Dios tiene un propósito conmigo. Yo sé, pastor, amén, me decía yo. Pero si no te pones la pila y te comenzás a trabajar en lo que sea dentro de la iglesia, Dios no te va a llamar. Porque Dios no llama a personas holgazanas ni desocupadas. Él me dijo, comenzá a trabajar en lo que sea, que a medida que vayas trabajando en la obra del Señor, Dios te va a ir llamando y te va a ir direccionando hacia el propósito que Él tiene con vos. Pero si no dispones tu corazón a comenzar a trabajar, entonces Dios no va a hacer nada con vos. Y esas palabras quedaron en mi cabeza, en mi mente, y a partir de ahí comencé a trabajar. Yo era un adolescente de 15 años cuando eso, ¿verdad? Cuando mi pastor me agarró rebelde, contestón, malhumorado. Bueno, malhumorado todavía un poco, ¿verdad? El pastor Jorge siempre me está atajando ahí, siempre Dios está trabajando conmigo en eso, ¿verdad? No, no soy perfecto, pero ahí estamos trabajando. Y comencé, y yo era de cierta forma el escudero del pastor, por eso yo siempre enseñaba acerca, o enseño acerca de un libro que se llama El Escudero de Dios de Terry Nance, un libro muy bueno que habla acerca de cómo servir a otros, a los líderes, a los pastores, para que Dios después también te honre, ¿verdad? A través de tu ministerio. Y comencé con él, y él era pastor principal en una iglesia y pastor interino en otra. Y pasábamos todos los domingos recorriendo la ciudad de un lado a otro, era inmensa, tardamos 2 horas en llegar de una iglesia a otra. Y yo lo único que hacía era limpiar la iglesia, acomodar las bancas y llevar la maleta del pastor y quedarme callado. Yo nunca hablaba. Cuando ya íbamos en el auto, que yo iba solo con él, era que yo le decía, pastor, ¿por qué vos dijiste esto? Porque sí. Y me ponía medio que a pelear con él. Pero mientras él estaba ahí, yo no decía ni una sola palabra, ¿verdad? Yo respetaba su autoridad, no hablaba nada y yo hacía lo que él me mandaba hacer. Y tú hay que limpiar esto. Vamos a limpiar. Y él acomodaba 2 sillas y después se ponía a hacer otra cosa, ¿verdad? Y yo me quedaba limpiando. Y así pasaron muchos años, creo que 3, 4 años de mi vida haciendo eso. Y yo estaba contento, yo no aspiraba a nada, no quería nada. Pero comencé a trabajar y el Señor me comenzó a hacer, a moldear mi carácter en muchas cosas. Todavía falta mucho, ¿verdad? Pero tampoco soy esa persona. Y recuerdo que a los 8 años yo tuve mi llamado misionero. Y a los 8 años, recuerdo que un predicador estaba hablando y antes los niños no éramos muy tomados en cuenta que se diga, ¿verdad? Y yo pasé, porque yo sentí de parte de Dios, 8 años tenía, unos meses antes me había convertido. Recuerdo yo que hice la oración de fe, incluso llorando hice esa oración de fe a los 8 años. Y después de los meses, yo recuerdo que un predicador estaba mandando pasar a la gente y pasó la gente adelante y yo pasé. Y yo pasé así como medio asustado y yo veía a todo el mundo que estaba orando, hablando en lengua. Estoy hablando al principio de los años 90, ¿verdad? ¿Saben cómo el movimiento pentecostal? Y entonces todo el mundo hablando en lengua, orando, y yo estaba así calladito porque yo era un niño. Y yo lo que hice fue cerrar los ojos y quedarme callado solamente. Yo solamente sentí de pasar y pasé y me quedé callado. Y de repente yo siento que el predicador me llegó, me puso la mano en la cabeza y me dijo, eh, Dios me ha dicho que te va a llevar a las naciones. Cuando él me dijo esto,
eh, a mí me causó mucha risa, no me reí, pero yo en mi mente de 8 años ya decía, si yo no salgo ni de mi casa, nunca he salido ni de mi ciudad, ¿qué voy a estar yo saliendo a las naciones? Dice yo a los 8 años de edad. Después yo me quedé pensando en eso y dije, no, esto no es para mí, yo no me gusta salir de la comodidad de mi casa. Este era mi pensamiento, yo no voy a ser misionero porque yo no voy a estar comiendo sapo y culebra, durmiendo mal, pasando necesidad cuando yo tengo todo en mi casa, ¿verdad? No voy a estar. Y así pasaron los 7 años, pasaron hasta los 15 años. Entré a una escuela de jóvenes para misioneros. No quería entrar, pero al final entré. Y llegó una misionera venezolana que estaba ministrando en la etnia Guadave, me acuerdo yo. En Burkina Faso era. Burkina Faso, en África. Y comenzó a hablar de la etnia Guadave, ¿verdad? Nos comenzó a comentar sus experiencias, que usaban ellos para hacer. Ellos no usan cepillos de dientes, ellos usan un palo que nace allá en un árbol y ellos lo mastican y dicen que tienen los dientes más blancos del mundo. Que ella teniendo cepillo y cremita dental le da vergüenza a sus dientes en comparación de ellos. Blanquitos todos y sanos, todos con sus dientes, cero caries, cero nada. Y ellos pasaban todo el día masticando ese palo. Y ese palo tenía propiedades, ¿verdad?, bacterianas que le ayudaban a todo esto y manejaban eso bien. Y ella hablando acerca de la tribu, Dios me dijo, recuerda que yo te he llamado a las naciones y que vas a ir. Y yo en ese momento me sentí confrontado y ella me dijo, voy a orar por ustedes. Y cuando yo oró, yo sentí que Dios me volvió a llamar. Y en ese momento, claro, yo me puse a llorar y dije, no quiero ser misionero, no quiero. Pasó el tiempo, pasó los años, no le voy a contar la historia de mi vida aquí, pero aquí estoy. El Señor cumplió su propósito en mí, pero pude ser obediente a su palabra. Nosotros tenemos que saber, entender y discernir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? No hay algo que yo te voy a dar una regla que te diga, así tiene que ser. Pero la Biblia nos da alineamiento. Ahorita vamos a hacerlo en esta carta de Juan, ¿verdad? En la primera carta de Juan. Pero hay muchos pasajes en la Biblia que nos van direccionando. Todo va a depender del propósito de Dios, de cómo Él está trabajando con nosotros, porque todos somos diferentes. Así como Dios trabajó conmigo, no significa que Dios te va a hablar a vos así. Tal vez te va a hablar de otra manera, ¿verdad? Lo va a hacer de otro. Si escuchamos los testimonios son muy distintos. Pero el detalle está en que hay principios en la Biblia las cuales Dios nos da para poder direccionar y saber cómo estamos nosotros enfocados a esto. El primero que ellos es primero discernir los tiempos. Tenemos que aprender a distinguir por medio de la palabra del Señor y de nuestro intelecto también, ¿verdad? Nuestro razonamiento humano, una cosa de otra y todo lo que está aconteciendo alrededor. Versículo 18 dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ya esto lo había profetizado el Señor Jesús en Mateo 24 y muchas profecías tenemos acerca de esto. En los posteriores tiempos vendrán falsos maestros, vendrán personas que se harán pasar por mí, todo esto. Y eso lo hemos venido viendo no solamente de ahora, ¿verdad?, sino de mucho tiempo atrás. Incluso hay una enseñanza surcoreana, creo que acá en Paraguay no la he escuchado, pero en Perú la escuché, que se llama la diosa madre, ¿verdad?, que dice que Dios no es hombre sino mujer. Y bueno, por ahí entonces, por ahí está la diosa madre en Corea del Sur, ¿verdad? Está todo eso y así muchas cosas que se han ido metiendo para no ahondar en eso. Y nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos, porque si nosotros no sabemos los tiempos en los que estamos, no vamos a darle importancia a las cosas que están aconteciendo. A veces oramos por paz. Señor, trae paz a mi nación, Señor, trae paz a mi ciudad. Yo pregunto, ¿qué tipo de paz queremos nosotros que traiga Dios a la nación? ¿Qué tipo de paz queremos Dios que traiga a mi ciudad, a mi familia? Esa paz que el mundo conoce, que es estar tranquilo, no tener ningún tipo de preocupaciones, tener alimento en casa, tener comida, bueno, alimento también, tener todo, ¿verdad? Pagar, no tener deudas. Esa es la paz que el mundo da. Pero si ustedes recuerdan la palabra de Dios, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios no radica en tener todo, en estar tranquilo. La paz de Dios radica en que en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de las vicisitudes, tenemos confianza plena en que Dios tiene el control de las cosas. Que así yo no esté viendo el final del túnel, yo estoy confiado en que Dios me va a sacar de ahí, en que Dios va a hacer la obra, en que Dios tiene el control de todo. Esa es la paz de Dios. Por eso vemos cristianos que se le está cayendo el mundo encima y lo ve con una sonrisa, ¿verdad?
y lo ves siempre animando. Y, ¿cómo si? A lo mejor muchos no conocerán, pero otros que conocen preguntan, ¿cómo si ese hombre se le está pasando, esa mujer le está pasando todo eso? Tiene ánimo de venir a la iglesia. Yo no hubiese venido. Porque lamentablemente los platos rotos, cuando no sabemos discernir los tiempos ni lo que nos está pasando, los paga Dios. Cuando estamos desanimados, ¿a dónde no queremos ir? A la iglesia. Cuando metemos la pata y hacemos algo, ¿a quién nos queremos buscar? A Dios. Siempre los platos rotos los paga Dios. Y no sabemos discernir. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, en la conferencia misionera, creo que ya esa iglesia ha escuchado ya mucho acerca del libro de los Hechos, acerca de la historia de Abraham, acerca de todos los pasajes que ya conocemos, ¿verdad? Que se predica siempre para promover una apología misional, ¿verdad? De ir a ser discípulos. O sea, no quiero hablar más acerca de eso, quiero hablar algo, ¿verdad? O la esencia o la raíz de lo que nos lleva a hacer eso. Y ahí es donde surge esto. Tenemos que discernir los tiempos. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar atentos a todo lo que nos está ocurriendo y saber, ¿verdad? Porque cómo hemos de pedir como nos conviene, a la verdad no lo sabemos, hablando de esa paz que yo le decía. Pero el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí vamos al segundo punto, ¿verdad? Que es saber que dentro de la iglesia o dentro de nuestro entorno siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Hay predicadores que dicen, no, pero yo sé que en esta iglesia no hay de eso. Pues perdóneme, déjeme decirle que yo no soy uno de ellos, ¿verdad? En la iglesia hay de todo, hermano. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Lo dice Jesús en los evangelios, ¿verdad? En el libro de Mateo, el libro de Marcos, dice, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Dejen crecerlo todo y después van a saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. El trigo se guarda en el granero y la cizaña se manda a quemar. Porque hay de todo. Y la iglesia es un hospital en el cual todos nosotros que estamos enfermos, ¿verdad? De muchas cosas y adolecemos de muchas cosas, venimos a los pies de Jesús para que Él se perfeccione en nosotros, para que Él nos llene de su Espíritu Santo. Esto no significa que es un escape o una excusa para seguir pecando o hacer las cosas que no son correctas en la Biblia, en la palabra del Señor. Esto significa que tenemos que levantarnos y seguir adelante. Que el hecho de fallar una vez no significa que todo está perdido. Las consecuencias se pagan, obviamente, ¿verdad? Dios nos perdona, pero las consecuencias se pagan. Pero igual seguimos adelante, seguimos trabajando para el Señor, seguimos haciendo las cosas que podamos hacer porque Dios tiene el control de todas las cosas. Fíjense que en este pasaje, por último, antes que el mundo termine, surgirá el anticristo, ¿verdad? Ya eso lo sabemos ya. Apocalipsis capítulo 13, versículo 19 al 20 y 20, versículo 10, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Sin embargo, no debemos temer, ¿verdad? A este anticristo. Recuerdo que cuando yo leía el libro de Apocalipsis, a mí me daba miedo el caballo bermejo, la gran ramera y los cuernos y lo otro. Y yo casi no leía el libro de Apocalipsis porque me daba miedo. Estoy hablando de mi infancia, ¿verdad? Le tenía terror a ese libro. Para mí era una película de terror leer el libro de Apocalipsis. Y el otro libro que no me gustaba leer era Romano, porque Romano es pura doctrina. No entendía nada. 20.000 veces leí Romano y nunca lo entendí. Hasta que después, bueno, Dios me fue ayudando y a través de algunas cositas. Pero el libro de Romano es un libro, no es leche, hermano, es vianda. Ese libro de Romano es vianda, vianda fuerte. Entonces, tenemos que saber que va a venir un anticristo. Pero el Espíritu Santo muestra sus errores para que no seamos engañados. No obstante, debemos enseñar la palabra de Dios con claridad y con cuidado a los débiles que están entre nosotros, de modo que no sean presa de esos falsos maestros que vienen, ¿verdad?, a nosotros, como dice Mateo capítulo 7:15, vienen a vosotros vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que vienen y mucha gente dice, no, pero es que esa persona dio un texto bíblico, ¿verdad? Y enseñó el texto bíblico y dijo esto y dijo lo otro. Y nosotros decimos, eso es de Dios. Y hoy en día conseguimos a muchos influencers, no quiero dar ningún nombre porque no quiero herir ninguna susceptibilidad, ¿verdad? Si son seguidores o incluso predicadores, que son influencers también, que usan la Biblia y muy bonito habla. Y tienen una verborrea y tienen una oratoria espectacular, ¿verdad? Mejor que la mía. Pero si nosotros ponemos todo eso que dice en una balanza con la Biblia, muchas veces la Biblia se va a llevar todo eso por delante. Porque sí habla muy bien, utiliza pasajes de la Biblia, pero a veces salga el texto fuera de contexto y fue un pretexto. Ya hemos escuchado esa frase, ¿verdad?
Entonces termina siendo nada y termina siendo falsas enseñanzas, termina siendo lo que él cree. ¿Cuántos predicadores, cuántas personas no he escuchado yo decir? Porque yo creo, sueltan cualquier cosa. Hasta yo lo he hecho alguna vez. Yo siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame, ¿verdad? No quiero enseñar lo que yo creo. Quiero enseñar lo que dice tu palabra. Por eso trato de esforzarme en estudiar, en indagar, en ver cómo son, cuál es el contexto, el tono del libro, todo, ¿verdad? Todo lo que se ha podido entender. Sin embargo, eso solamente es parte de, porque quien convence de juicio y de pecado, quien coloca el querer como el hacer, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos de Él. Mi esposa siempre me echa broma cada vez que voy a predicar y me dice, Señor, edifícame, ¿verdad? Cada vez que venimos a predicar, porque eh, ella sabe que a veces cualquier cosa digo, pero yo le dije hoy, mi amor, pero acuérdate que no voy a predicar yo, sino que va a ser Dios a través de mí, ¿verdad? Y siempre creo eso, siempre digo, Señor, ve tú delante de mí, porque si yo predico por lo que yo creo y lo que yo sé, y cualquier cosa voy a decir, siempre digo, Señor, refrena mi lengua, ayúdame a enseñar lo que es. Porque necesitamos el Espíritu de Dios. Si Él no va delante de nosotros, no hacemos nada. El caballo se alista para la batalla, pero ¿quién da la victoria? Y ahí vamos al tercer punto, que es necesitamos tener la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 20 al 27, que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas, y no os he escrito si ignoraseis la verdad, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos el Espíritu Santo de Dios? Cuando nosotros nos convertimos, nuestro cuerpo, ¿verdad?, pasa por un proceso de regeneración. Esto lo observamos en una de las doctrinas que eh, estudiamos, que es la salvación. Hay varios procesos, pero en ese proceso está el proceso de la regeneración. Y ahí nosotros somos transformados a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo limpia nuestra vida, nos quita el pecado, porque recuerde que en el Antiguo Testamento el sacrificio del tabernáculo, en la expiación, uno de los sacrificios que se hacía, se ponía un cordero, ¿verdad?, perfecto, sin mancha, sin nada, sin ningún tipo de defecto. Se sacrificaba la sangre de ese cordero delante de Dios para tapar el pecado de Israel. Y él tapaba el pecado de Israel, pero ¿qué pasaba? Que con el tiempo ese pecado volvía a descubrirse, tenían que volver todos los años ese ritual, porque era como Dios había dicho, ¿verdad?, porque era sombra de lo que había de acontecer. Porque el cordero inmolado en la cruz, que fue Jesucristo, fue el cumplimiento de esto que se comenzó a hacer en el tabernáculo. Cuando Él murió, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero hablar otra cosa aquí, ¿verdad? La sangre de Jesucristo es un ente salvífico que nos limpia de pecado, no es un ente protector. Mi mamá de pequeño me decía, Didimo, cuando estés en peligro, clama la sangre de Cristo, decir que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Te acuerdas un corito que dice, la sangre de Cristo tiene poder para libertar? Si el diablo llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive en mí. Aquí no hay lugar para ti. ¿Sí has escuchado ese coro? Dile, no, 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 Cristo vive en mí. Bueno, tal vez hoy por hoy no, ¿verdad? Aquí esta iglesia es más moderna, ¿no? No sabemos mucho. Pero la sangre de Cristo no es un ente protector, sino un ente salvífico que nos limpia de pecado y nos restaura. Para protección, ¿verdad? Dios envía ángeles, Dios siempre está guardándonos a través de sus ángeles y nos protege. Pero tenemos que clamar la sangre de Cristo para protegernos. Y el Espíritu Santo, entonces, es quien nos ayuda a discernir esto. Ahora, hay dos cosas que a nosotros, los que estamos estudiando la Biblia o los que estamos en contacto con la palabra del Señor, podemos observar en este pasaje que estaban enseñándose mal en la iglesia y que hoy por hoy también se sigue de alguna manera transgiversando. Y tenemos que primeramente mantenernos juntos, ¿verdad?, a la verdad del Señor, como ya venimos diciendo, la cual, ¿verdad?, hemos recibido los apóstoles. Este es el fundamento que no se puede cambiar.
porque es lo que el Señor les enseñó. Y sobre ese fundamento, que es la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús nos enseñó, no se puede poner otro fundamento. No puedo yo decir que hay otro, que la salvación se obtiene a través de que nosotros lleguemos a un ser de perfección, que tenemos que hacer una serie de rituales, porque no es así. Porque entonces estaríamos diciendo que la salvación es por obra y no por fe. Entonces yo tengo que hacer algo para salvarme y no es así. Ya Cristo hizo todo. Que lo único que tengo que hacer yo, porque si es condicional, la gente dice, no, la salvación no tiene condiciones. Tiene condiciones. Porque si yo no me arrepiento, si yo no confieso mis pecados, si yo no me aparto de ellos y vivo conforme a la palabra del Señor, lamentablemente puedo perder una salvación tan grande. Entonces es condicional. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos mantenemos ahí en esa enseñanza de los apóstoles, entonces nosotros vamos allá. Porque ciertamente Pablo enseña la salvación por fe, pero Santiago habla acerca de las obras, pero las obras no tienen nada que ver con la salvación delante de Dios, sino para mostrar entonces esa salvación, esa redención que ya tuvimos para con los hombres. Entonces, como dicen, ¿verdad? Vertical y horizontal. La fe necesitamos con Dios, las obras necesitamos para manifestar a los hombres. Entonces nosotros tenemos que saber que necesitamos esta unción y la unción del Espíritu Santo, cuyo poder iluminador, ¿verdad?, nos ayuda a distinguir la verdad del error. Recibimos el conocimiento espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y conocemos la verdad de una forma que las enseñanzas humanas no nos pueden proveer. El pasaje no es un argumento en contra del misterio de la enseñanza, ¿verdad? Sino un énfasis que solo el Espíritu Santo es capaz de traer revelación o iluminación a nuestro corazón. No me gusta usar mucho la palabra revelación, porque la Biblia ya está toda revelada. Aquí no hay nada que Dios nos revele, ¿verdad? Sino que nos ilumina a través de su Espíritu Santo. Entonces, no es que estamos en contra de estudiar, de las enseñanzas, de la filosofía, sino que tenemos que saber que por encima de todo eso está la palabra de Dios. La Biblia es supracultural. No, pero es que en la cultura, sí, pero tenemos que saber hasta dónde llega la cultura, ¿verdad? Y dónde esa cultura o esa forma de ver o hacer las cosas culturalmente irrumpe en la cultura que el Señor ha establecido para aquellos que le aman. La Biblia va a estar por encima de todo, incluso de nuestra familia. La palabra de Dios está por encima de todo, o Dios primeramente, ¿verdad? Porque bueno, hay un orden. Yo supongo que ya sabemos, ¿verdad? Dios en primer lugar, la familia, el ministerio del trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera colocar. Pero a veces terminamos haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ayer yo estaba compartiendo la palabra con los jóvenes y por eso no pudimos estar aquí, le pedimos perdón, ¿verdad? Porque ayer tuvimos un compromiso en la iglesia donde estamos asistiendo y no pudimos compartir con ustedes. Hubiésemos querido venir a comer los mitos y churrasquito ese, sobre todo yo que soy mi dragón, ¿verdad? Pero les decía, ayer yo estaba reflexionando y yo dije, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y yo me puse a pensar y el Espíritu Santo de Dios me dijo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Muchas veces hacemos planes y está bien. El Evangelio de Lucas dice, creo que fue el Señor Jesucristo que dice, cuando vayas a hacer un edificio, siéntate primero, organiza los planos, saca las cuentas de cuánto te va a salir, de qué vas a usar para el edificio, no sea que comenzando a hacer ese edificio, quedes por la mitad porque se te acaban los recursos y no sepas más qué hacer. Y es bueno planificarse, es bueno tener un plan de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me veo yo aquí a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué me veo yo haciendo de aquí a un año? ¿Qué veo yo haciendo de aquí a 5 años? ¿Qué me veo haciendo de aquí a 10 a 15 años? Es un plan de vida, es bueno organizarse y eso nos lleva, ¿verdad?, a direccionarnos, organizarnos y Dios nos va a ir dirigiendo, ¿verdad? Unas puertas se nos van a cerrar, otras se nos van a abrir, pero vamos a tener un plan de vida. No vamos a andar por el mundo como que mientras vamos viendo. No. O ese dicho que dice, que dijo que es muy cierto, dice, el que no sabe dónde va, cualquier autobús le sirve. Y no debemos ser cristianos de esa manera. No debemos ser cristianos, creo que la palabra, no sé si es muy fuerte, pero lo que saca es cachafá, ¿verdad? Así que hace las cosas por hacerlo, así nomás. No podemos ser así. No es la cultura del reino, y no hablo del reino así, hablando de posmodernismo, sino de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Tenemos que organizarlo, pero también tenemos que saber que si el Espíritu de Dios no nos dirige a hacer algo, entonces no lo podemos hacer o no lo hagamos. Siempre preguntemos, dice la palabra del Señor, cuando vayas a hacer algo, que en tu boca se diga, si Dios quiere, hagamos, si Dios quiere, hacemos esto, ¿verdad? A ver si yo digo, si Dios quiere, vamos a estar allá. No, claro que no, si Dios va a querer, ¿cómo sabemos que Dios quiere?
Si Dios permite, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, ahí vamos a estar. Capaz me muero, capaz no puedo ir, capaz me enfermo, capaz me pasa algo y no puedo estar. Si es la voluntad de Dios, ahí ya va a estar. Porque siempre tenemos que estar conectados con la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de su Espíritu Santo. Es el único ente, el único, eh, eh, la única herramienta, por decir así, o la única persona que el Señor Jesucristo nos dejó para poder estar en contacto con su voluntad. Jesucristo dijo, yo me voy, pero dejo al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno ha tenido su rol protagónico en el transcurso de la historia bíblica, pero hoy por hoy Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo. A veces lo hacemos. Nos creemos a veces perfectos y por cualquier cosa terminamos contrictando al Espíritu Santo y nos apartamos. Cuando el Espíritu Santo se aparta por nosotros, hermano, te digo ya, ahí viene el desánimo, viene la pelea, viene la discordia, empezamos a ver todo mal, no vemos nada bien y terminamos, como dicen, en el mundial. Y no en el mundial de fútbol, ¿verdad? ¿Saben qué mundial terminamos? Otro principio que nosotros podemos observar acá, para nosotros poder eh, cumplir con el propósito, la voluntad de Dios, es conocer acerca de la bienaventurada esperanza. Versículos 28 y 29 dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. Permanecer en Cristo no solo, ¿verdad? Se basa en la fe, sino también en la obediencia. ¿Recuerdan ese pasaje que creo que está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 17, o capítulo 15, versículo 22, creo? Le dijo el profeta Samuel a Saúl, ¿en qué se agrada más Jehová? ¿En las ofrendas o en los holocaustos, en los sacrificios? Ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios o que la grosura de los carneros. Pensamos nosotros que podemos comprar a Dios. ¿Con qué? Con nuestro tiempo y con nuestro dinero. No, ya yo di. No, ya yo fui. Ya yo cumplí a Dios. No se trata de eso. Dios no es un jefe que está ahí pendiente, ¿verdad? De que, bueno, cumplí con tu horario de 7 a 5 y después te vas y haces lo que quieras. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Dios tiene principio. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El fuego es un símbolo de pureza, ¿verdad? Que elimina todo lo malo, que quita todo. Por eso es que nuestras obras van a ser probadas, ¿verdad? Si son de hojarasca o son de oro al final de los tiempos. Pero tenemos que saber que nuestra fe no está en lo que yo veo, no está en lo que yo tengo. Gloria a Dios por lo que Dios nos permite tener, ¿verdad? Algunas cosas físicas, materiales, para poder estar en este mundo y más o menos establecernos acá, ¿verdad? Que es lo que el promedio o el estándar del mundo nos da. Pero no es eso lo que nosotros tenemos que mirar. Si nosotros de verdad queremos desgastarnos con gusto, por amor a las almas, como llama esta convención misionera, nosotros tenemos que saber que nuestra mirada tiene que estar puesta en los tiempos finales, en lo que el Señor tiene en nosotros, en la bienaventurada esperanza. ¿Qué dice esta doctrina en la bienaventurada esperanza? Que nosotros estamos esperando que Cristo venga para podernos irnos con Él. Porque este mundo es efímero, este mundo es pasajero, este mundo pasa. Todas las cosas que usted ve que tiene son buenas, son bendiciones de Dios, pero no te vas después de las bendiciones de Dios y te olvidas del Dios de la bendición. Porque cuando no tenemos, estamos así entonces nosotros. Señor, que mi salud, que mi hijo, que mi familia, que mi dinero, que mi trabajo, Señor. Y somos los más fieles. Y nos damos golpes de pecho, nos flagelamos y estamos todos ahí. Dios nos bendice con algo bueno, ¿verdad? Conforme a como Dios quiere bendecirnos. Y ahí se acabó la oración. Y ahí se enfrió. Y somos cristianos entonces nada más en las malas. El proverbio dice, Señor, no me des, soy malo para decirlo literal, pero dice, Señor, dame lo justo y necesario, no sea que teniendo mucho me enaltezca y me aparte de ti, o teniendo poco reniegue y también me aparte y me olvide. Dame del pan justo y necesario cada día. Esto no habla de mediocridad, esto no habla de conformismo, de pobreza, de mentalidad baja. Esto habla acerca de saber que la provisión viene de Dios, que Él es quien nos da. Y cuando tenemos mucho, gloria a Dios, tenemos que estar ahí con Él. Y cuando no tenemos nada también.
Recuerda que hace poco le dije que el que no sabe dónde va, cualquier autobús le sirve. Pues cuando nosotros no sabemos qué es lo que estamos viendo, cuál es nuestra bienaventurada esperanza, porque el apóstol Pablo dice, si esto no fuese cierto, si Jesucristo no fuera a venir, si Jesucristo no fuera, fuéramos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Pero ¿sabe qué me da esperanza a mí? ¿Y cuál es la diferencia de esto? ¿Por qué nosotros decimos que tenemos la verdad? ¿Por qué decimos que la Biblia es la verdad? Absoluta, absoluta. No hay errores, no hay nada aquí. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? ¿Cómo nosotros hacemos una apología a eso? ¿Cómo nosotros defendemos, verdad, la palabra de Dios? Sencillamente porque todo lo que se ha dicho ahí, el 95% de las profecías aquí relatadas se han cumplido. Y no ha habido forma de que los escritores y los autores se conecten unos con otros porque ha sido muchísimo el tiempo entre un libro y otro, entre una historia y otra, en la cual todo se ha cumplido. Y no es que no se pusieron de acuerdo para que esto se... No, no hay forma. Pero ¿saben quién conectó todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Y la mano de Dios siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Ayudándonos. Y cuando hablo de la mano de Dios, no hablo que va a bajar una mano. A veces pensamos, ¿verdad?, que Dios tiene cuerpo. Sabemos que Dios es espíritu. Y otros dicen, no, pero ¿cómo si Moisés dice en la Biblia que vio la espalda de Dios? ¿Verdad? Esto le llaman en la teología antropomorfismo, que significa atribuirle a Dios cualidades humanas para poder definir su accionar y para que nosotros los humanos podamos entender cómo Él, ¿verdad?, se muestra con nosotros a través de metáforas, a través de parábolas que también lo hizo Jesús. Entonces, cuando hablamos de la mano de Dios, el favor de Dios, todo esto tiene que ver con la ayuda de Él en nuestra vida. Y que podemos nosotros, ¿verdad?, confiar en que Dios tiene el control de las cosas. Aunque el mundo se te esté cayendo, hermano, aunque no vea salida, aunque la higuera no florezca, ¿verdad?, como dice el profeta, sabemos que Dios es quien tiene el control de todo. Y Dios da y Dios quita, dice Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. No vamos a entender nunca a Dios, hermano. Hay muchas cosas que no vamos a entender de Él. Dios no te llamó a que lo entendiera. Dios nos llamó a obedecerlo. Dios nos llamó a servirle. Él nos llama embajadores, nos llama esclavos, nos llama siervos, nos llama amigos. Hay hay muchos adjetivos con los cuales Dios nos califica a nosotros, dependiendo del momento en el que estemos y cuán conectados estemos con Dios. Hoy en día Dios sigue llamando a su iglesia a cumplir la gran comisión, a cumplir con su mandato, a cumplir con su llamado. Pero ¿sabe por qué la iglesia no está reaccionando a esa gran comisión? Porque no estamos primero conectados con el autor del libro. Terminadismo, dijiste que el tema no tiene mucho que ver tu oración de transición con tu título, ¿verdad? El pastor Reyes, me imagino que él está picando ahí las piernas porque le rompí su esquema homilético. Pero quise dejar esto al final y coloqué este título porque el autor del libro, cuando nosotros tenemos un libro y no conocemos al autor, lo leemos, pero hay muchas cosas que quedan abiertas, ¿verdad? Muchas veces hasta un final abierto el libro. Pero si nosotros conocemos al autor, le preguntamos, oye, pero ¿por qué escribiste esto? No entendí muy bien esta parte en el libro. ¿Qué quisiste decir con esto? ¿Y saben qué? Hoy en día, el único libro en la historia de la humanidad o en el mundo que conocemos, el único libro en el cual el autor siempre está presente para explicarnos todo es la Biblia. Porque el autor de este libro, aunque tiene nombres humanos, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y es ese Espíritu que mora en tu vida y en mi vida. Desde el día que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y decidimos servirle. Si nosotros conocemos al autor del libro, si nosotros tenemos una relación con él, y es lo que más me está enfocando estos últimos tiempos, la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida a medida que yo tengo relación. Esa es la palabra, ¿verdad? Eh, que nosotros podemos considerar apropiada para cumplir el propósito de Dios. Relación. Y nosotros teniendo relación con Dios, amando a Dios, iglesia, hermanos, enemigos, amigos, familia, perro, gato, primo, tía, suegra, todo, ¿verdad? Va a ser mucho más llevadero. Y vamos a poder así desgastarnos con gusto por amor a las almas. Pero si yo no conozco el autor del libro, esto va a ser pura palabra hueca, que voy a leer y no voy a entender nada. Si yo no le digo, Espíritu Santo de Dios, yo quiero servirte, pero quiero que tú me ayudes. Todos los días, no es un día. Mucho se habla del amor, ¿verdad?
Creo que hace poco tuvieron, no sé, creo que algunos pudieron estar, yo no estuve en esta charla matrimonial. Se dice que el amor es un sentimiento y siempre hay una pelea. Gary Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor habla acerca de esto, ¿verdad? Y hace un poco de equilibrio entre las dos cosas. Y dice que el amor es un sentimiento, tú dices, no, el amor es una decisión, es un sentimiento, una decisión, y por ahí van las peleas. Pero él dice, el amor es un sentimiento, es verdad, todo comienza por un sentimiento. Nadie dice, ay, no, es que yo me enamoré de ti porque yo decidí. No, a mí me gustó de ti tu alma. Mentira, a todos nos gusta algo, ¿verdad? Físico. No vamos a ahondar mucho en esto porque no es el auditorio para hablar de esto. Pero lo que quiero llegar con esto es que el amor comienza con un sentimiento, pero después se tiene que convertir en una decisión diaria. Porque los que estamos casados sabemos que no nos levantamos todos los días con maripositas en el estómago. Ay, aquí está, cómo la amo. Hay veces que no la queremos, que no decimos cómo la amo, sino que a veces, bueno, más mi esposa me quiere matar. O cualquier cosa que hago que me sale mal o algo que no reaccionó bien. Pero se trata de una decisión. Yo he decidido amar. Una vez una esposa le decía a su esposo, mi amor, ¿tú me amas? Sí. Y el otro día, mi amor, ¿tú me amas? Sí. Mi amor, ¿tú me amas? Sí. Mi amor, y así pasaron meses y todo le preguntaba y el esposo ya estaba molesto y dice, ¿por qué todos los días me preguntas si yo te amo? Y ella le dice, ¿por qué todos los días me preguntas si yo te amo? Si ya yo te dije el día que nos casamos que te amo. No te tengo que estar diciendo todos los días. Se trata de tomar una decisión diariamente, de cultivar, de regar. Como la planta. Yo he visto que al paraguayo le gustan mucho las plantas, las ornamentales, frutales. Muy lindo, ¿verdad? El país en cuanto a eso. Le llaman la capital verde de Latinoamérica, Asunción. Y para eso tenemos que regar, tenemos que cosechar. Más si tenemos en maceta. Yo soy malo para eso, siempre se me muere. Pero bueno. Así es la relación con el Señor. No todo el tiempo vamos a sentir la urramanza, el chakra divino moviéndonos en otra dimensión de parte de Dios. Hay veces vamos a venir a la iglesia destruidos, vamos a venir desanimados, vamos a venir que nos sentimos derrotados. Pero Dios te dice hoy, hermano, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo hasta el fin del tiempo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vamos a lograr desgastarnos con gusto por amor a las almas si no tenemos relación con el Señor, si no conocemos al autor del libro, si no sabemos cuáles son los planes de Dios que Él tiene establecido para nosotros. Si vos pasás más tiempo en el celular, como nos pasa a veces, a mí me pasa, yo aquí no vengo a hablar, a dármela de Arcángel Miguel ni nada, ¿verdad? Si pasás más tiempo en el celular que con el Señor y decís que no es que no oré porque no tuve tiempo, no leí la Biblia porque no tuve tiempo, te falta o nos falta más relación y nos falta conocer más al autor del libro. Porque cuando nosotros amamos, nosotros decidimos. Y fíjense lo curioso de esto, que cuando yo tomo la decisión de amar, el sentimiento vuelve. Cuando yo no tengo ningún sentimiento ni mariposita ni el hipotálamo así cuando estamos de novio, pero yo tomo la decisión de amar, yo voy a hacer esto porque yo decidí amarlo y hoy lo quiero amar a pesar de, el sentimiento vuelve otra vez, porque la persona se siente agradecida y eso se vuelve recíproco y vuelve un sentimiento bonito, ¿verdad? Y no solamente en la relación de pareja, sino en la familia, sino en la iglesia. Hay veces yo no quiero ir a la iglesia, a veces yo no quiero orar, no quiero hacer nada, estoy molesto a veces con el Señor por casa, pero yo recuerdo, ¿y quién soy yo? ¿Quién es el barro para decirle al alfarero qué tengo que hacer? ¿Quién me creo yo por encima de Dios? ¿Creo yo que sé más que Dios? Jamás. Callad, yo digo, callate, Dimo, vos sos basura delante de Dios. Nada soy delante de Dios. Porque Dios es Dios sin nosotros, pero nosotros sin Dios somos nada, hermano. Así que no hay que pensar alguna vez que si vos te vas de la iglesia o algo, la obra de Dios se va a acabar, porque no es así. Allá vos si no querés cumplir, ¿verdad? Y el apóstol Pablo habla acerca de que estas personas se convierten ante Cristo. ¿Sabe cómo le dice en otro lugar? Anatema. ¿Y sabe qué es la blasfemia contra el Espíritu? Eso mismo. Haber conocido la palabra de Dios y haber apartarse de la sana doctrina y enseñar falsa enseñanza y negar la existencia de Cristo, que era lo que estaban haciendo este grupo gnóstico dentro de la iglesia en ese tiempo. Pero ¿sabe por qué sucede eso? ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué dejamos de creer en el Señor? ¿Por qué dejamos que los dones del Espíritu se dejen desarrollar en la iglesia? ¿Por qué nos da vergüenza pararnos aquí a danzar a veces? ¿O a hacer una coreografía? ¿O a predicar? ¿O a hacer cualquier cosa?
porque no tenemos relación con el Señor, porque no conocemos al autor del libro. Porque una cosa es oír y escuchar y la otra cosa es prestar atención. A veces estamos acá en la iglesia y están exponiendo la palabra y ¿qué escuchamos nosotros? Bla, 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 bla. Y estamos nosotros en modo autista, ¿verdad? En nuestro mundo pensando qué voy a hacer mañana en el trabajo, qué voy a comer, qué voy a hacer de cena hoy. ¿Será que le digo a mi esposo que me invite a la cena o me voy a decir que le haga otra vez sus panes? Y así escuchamos, pero no prestamos atención. Y cuando no prestamos atención a lo que Dios tiene para nosotros, cuando solamente estamos con nuestros oídos carnales, pero no con nuestros oídos espirituales, entonces nosotros perdemos de ser bendecidos por el Espíritu Santo de Dios. Y salimos de la iglesia diciendo, esa prédica no estuvo buena, la alabanza a mí no me llegó hoy. La alabanza no es para vos, hermano, no es para mí. La alabanza es para el Señor. Y a veces tu alabanza, mi alabanza, a veces no pasa del techo de esta iglesia. A veces tu oración y mi oración no pasa del techo de esta iglesia. No conocemos al autor del libro. Si no lo conocemos y no tenemos relación con él, no vamos a tener compromiso. Ni en las misiones, ni en el pastorado, ni en la construcción del templo, ni en todo lo que hacemos. Imagínense si todos nosotros el domingo que viene trajéramos un amigo. No hay silla. Se van a tener que quedar parados ustedes, ¿verdad? No sus amigos. Ustedes se van a tener que quedar parados. Ustedes son los anfitriones. O si nosotros cumpliéramos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que no sé qué será, vos sabés qué es, porque el Señor te ha dicho algo, a veces nos hacemos los ñembotas, ¿verdad? A veces entendido. Pero hoy Dios está llamando a su pueblo a levantarse una vez más. Presta tu oído a la palabra del Señor, a lo que Dios te ha venido diciendo. ¿Qué palabra te ha dado Dios este año? ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? ¿Qué te ha dicho Dios que cumplas? Salí del conformismo, hermano, salí de la mediocridad. Todo lo que nosotros queremos conseguir tiene que costarnos algo. Nada es fácil. Olvídate de eso que nos está enseñando el mundo, que todo está a un clic de distancia, que todo está en el Wi-Fi. Sí, gloria a Dios por la tecnología, la usamos también. Pero todo, hay una canción de Lily Bowman que dice, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. Porque si no, ¿de qué serviría ganar si fue tan fácil llegar? Cuando recibimos algo no lo valoramos mucho, pero cuando trabajamos por conseguirlo y lo obtenemos, hermano, eso es oro en nuestras manos. Que lo diga el trabajador, que lo diga el papá, ¿verdad? Cuando a veces le da a los hijos algo y el hijo no lo valora. ¿Cómo les duele al padre? Si él supiera todo lo que yo tuve que esforzarme para darle esos zapatos, ese teléfono que él dice que es malo, pero todos los sacrificios que yo tuve que hacer. Y si nosotros supiéramos y valoráramos el sacrificio que Dios tuvo que hacer en la cruz para que vos y yo estuviéramos hoy aquí, atenderíamos a su llamado de cumplir la gran comisión y de ir al mundo a llevar su palabra. A Villa Elisa, a Asunción, al interior y hasta lo último de la tierra. Hoy Dios te sigue llamando, hermano. Y Dios sigue bendiciendo nuestras vidas y nos sigue ayudando. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros por el Señor? ¿Estamos siendo buenos mayordomos con nuestro tiempo? ¿Estamos dedicando tiempo al Señor? ¿O solamente cumplimos por cumplir? ¿Estamos tomando la decisión de amar al Señor a pesar de que no siento el Espíritu de Dios, a pesar de que no siento ir a la iglesia? Me voy a obligar a ir, porque eso es lo que quiere el enemigo, sacarme, desanimarme, dividir, restar. Me voy a obligar, yo me obligo, anda, tenés que ir. Me voy renegando a veces, pero digo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque yo sé que dependo de Dios. No puedo hacer, por mi fuerza humana soy malísimo, soy yo. Creo que no tengo ningún atributo bueno humanamente así para poder mantenerme emocionalmente, sino a través de Dios. Digo, Señor, estoy por el piso a veces. A veces estoy como Dios le dijo a Ariel, ¿verdad? Animando a los demás y yo estoy destruido. Pero una vez aprendí de un líder que tuve, cuando él sube el telón, la función tiene que continuar. Así yo esté acabado. Si el Señor me permitió estar acá, voy a hablar en nombre de Dios, porque no soy yo. No me importa, ¿verdad? Si yo estoy desanimado. Yo sé que Dios es el que me da palabra, incluso hablando, Dios me anima también. Y hoy en día el Señor quiere también bendecir tu vida, hermano. No importa lo que vos seas. No importa si sabes mucho o poco, no importa si tenés bastante edad o tenés poca. Ya te dije, a mí me llamó a los 8 años. Me confirmó a los 15. Pero tal vez con vos sea diferente. No estoy diciendo que esa sea una regla para medir tu llamado. Dios obra con cada uno diferente. Y lo hice bajo sujeción. Tuve un tiempo de preparación que no voy a hablar aquí por cuestión de tiempo. Pero Dios cumple sus promesas, hermano. Y no todos van a ir a hacer misiones.
Pero muchos de los que están acá, Dios les está haciendo un llamado misionero hoy en día. Dios los está llamando a ir a las naciones. A lo mejor no sabes a cuál ahorita, pero Dios te está haciendo un llamado. ¿Qué vas a decir vos, hermano, acerca de este llamado? ¿Heme aquí o vas a ser como Jonás? ¿O vas a ser desobediente? Y no solamente a las misiones. Muchas personas Dios quiere preparar en el pastorado, en el evangelismo, en las danzas, en la coreografía, en multimedia, en el servicio, ¿verdad? Al Señor. Y muchas veces decimos, no tengo tiempo para el Señor. No tenemos tiempo para la persona que nos ha amado y nos tiene aquí. Para la persona que vos acudís siempre que tenés problemas. Y es la última persona tristemente que acudimos, ¿verdad? A veces vamos al prestamista, al esposo, a la esposa, al tío, a la prima, y todos somos psicólogos entre nosotros. De último, cuando ya no tenemos nada que hacer, Dios, cuando es la primera persona. Dios nos está llamando el día de hoy, pero tenemos que aprender a tener relación con Él para nosotros poder cumplir con su propósito en nuestra vida. Nunca nos vamos a desgastar por Dios si nosotros no amamos a Dios, si no tomamos la decisión de hacerlo. Mi pastor decía, yo a los 19 años me convertí y tengo 53 en ese tiempo, en 2006. Ahorita tiene más. Y dice, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de no haber servido, porque de los 19 años yo estoy desgastando mi vida por el Señor. Y yo puedo decir que estoy haciendo lo mismo a partir de los 18 años. En algún otro tiempo contaré mi testimonio. Pero desde los 18 años Dios me llamó a trabajar a tiempo completo. Y ya tengo 36 y sigo sirviéndole al Señor. Con altos y bajos, pero el Señor ha sido fiel en mi vida. Y el mismo Dios que sostiene mi vida, que sostiene la vida del pastor Jorge, de la pastora Teresa, de cada uno de los pastores de esta iglesia y de ustedes, es el mismo Dios que nos va a levantar hacia el llamado y el propósito que Dios tiene con nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta noche.